Bueno, vamos a empezar entonces haciendo un repaso de cómo es que se calculan la parte básica de la formulación en cualquier especie. ¿Listo? Vamos a repetir este ejercicio que ya hemos hecho algunas veces. ¿Cuál es el ejercicio? Tenemos acá algunas materias primas o ingredientes. Tenemos el consumo de materia seca. La energía neta de cada ingrediente. El consumo de energía. El contenido de proteína cruda de cada nutriente. El consumo de proteína. Y tenemos precio. ¿Listo? Este semestre, este corte, perdón, vamos a empezar a incluir toda la parte de los costos de producción. ¿Listo? Es muy importante que ustedes ya se familiaricen con lo que cuesta formular. Esto no solo es la parte de calcular la calidad de una dieta y ya. La idea es que ustedes tienen que calcular el precio de las dietas o de los suplementos que ustedes proponen. Porque recuerden que en nutrición, para la mayor parte de las especies, incluidas los rumiantes, uno suele formular al mínimo costo. Siempre uno trata de disminuir los costos asociados a la nutrición, porque eso lo vimos al inicio del semestre. La nutrición usualmente es el rubro que más pesa dentro de un sistema de producción. ¿Listo? Usualmente eso es lo que más me vale en un sistema de producción. Por eso es muy importante que uno trate siempre de formular al mínimo costo. ¿Listo? Las dietas más económicas, siempre tratando de sacar el mejor provecho productivo. ¿Listo? ¿Cuáles son las únicas especies donde eso no vale? Pues el humano, pues sobra decirlo, uno no siempre consume lo más económico, sino uno a veces se deja guiar, la especie humana se deja guiar por los gustos o el estatus antes de la economía, ¿cierto? Y dentro de las especies que nosotros trabajamos, como MBZs, están las especies de animales de compañía, sobre todo lo que son perros y gatos. ¿Por qué? Porque usualmente una dieta para un perro o un gato puede ir desde 1.500 pesos un kilo hasta prácticamente 40.000 pesos un kilo. Imagínense, el mismo kilo, pues sí, tiene nutrientes diferentes, diferentes materias primas, etcétera. Pero estamos hablando de que un kilo puede ir prácticamente 30 veces más su precio, su costo, simplemente porque en el mercado uno suele consentir más a las mascotas, ¿no? Son de las pocas especies donde no importa el costo de producción. Sí, no, digamos, hay otros temas que influyen o, digamos, importan más para el dueño que la economía. Bueno, listo. Entonces, esta tablita ya la habíamos trabajado antes en las clases. Aquí tenemos un ejemplo, voy a colocar un ejemplo que ya habíamos hecho un par de veces. Simplemente es para que les quede claro, porque esto que les vamos a hacer el día de hoy tiene que ir paso por paso dentro del ABP. ¿Listo? Este nuevo ABP que se los vamos a entregar más tarde tiene que incluir toda esta parte paso por paso. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ingredientes, tenemos algunos forrajes. Y tenemos concentrado. Profe, disculpe, ¿usted está grabando la clase? Sí, la clase está grabando. Ah, listo. Gracias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una dieta. Tenemos
Para este caso, una dieta sencilla, donde tenemos el consumo de materia seca en kilogramos. Recuerden que siempre en rumiantes, por lo menos, vamos a trabajar. Ay, vamos a trabajar la parte de rumiante, bueno, uy, me cambió esto. ¿Cómo puedo cambiarlo? Ya, listo. Recuerden entonces que en rumiantes siempre vamos a trabajar nosotros en base seca. No me sirve tener la información de los nutrientes en base húmeda. La idea es que siempre trabajemos en materia seca. Siempre, ¿listo? Por eso yo siempre les molesto con que tienen que buscar la información completa en materia seca. ¿Listo? Entonces, tenemos esta información. Tenemos en este momento un ejemplo de una dieta con 12 kilos de quicuyo, 2 kilos de trébol y 2 kilos de concentrado. ¿Listo? Esto ya lo habíamos trabajado un par de veces. Tenemos, por ejemplo, la energía de cada uno de estos ingredientes de materias primas. ¿Listo? Pero tenemos que la energía del quicuyo es de 1.2 megacalorías, la energía del trébol es de 1.6 y el concentrado me aporta 2 megacalorías. ¿Listo? Por kilogramo. ¿Qué es lo que usualmente tiene que hacer uno? Uno tiene que calcular el consumo de energía de cada uno de mis ingredientes, de cada una de mis materias primas, de cada forraje. ¿Recuerdan cómo se calcula eso? Se calcula es como consumo de materia seca de mi respectivo ingrediente por el contenido nutricional o el nutriente que a mí me interesa. ¿Listo? Entonces, el consumo de energía, para este caso, se calcula como. Se multiplica para el caso de Kikuyo como 12 por 1.2. ¿Listo? Para un total de 14.4 megacalorías, que es la energía que el animal consume a partir del Kikuyo. Y realizo un nuevo procedimiento para cada materia prima que yo tenga. ¿Listo? Entonces, para el consumo de trébol, que lo planteé en 2 kilos, se multiplica 2 por 1.6 y lo mismo para el concentrado. 2 kilos de consumo de concentrado por la energía del concentrado me da 4. ¿Listo? ¿Qué se hace después de esto? Usualmente lo que uno tiene que hacer es calcular el total. ¿El total cómo es? Simplemente es la sumatoria. La suma de lo que el animal consumió del nutriente que yo estoy calculando en este momento. ¿Listo? Entonces aquí la sumatoria, ¿cuál sería? Sería 14.4 más 3.2 más 4. 21,6. Y me da un total de 21,6. Esta es la energía que el animal consumió. ¿Listo? Esta es la energía que el animal consume de esta dieta que le estoy proponiendo. ¿Listo? Esto mismo se hace para cada uno de los ingredientes, perdón, para cada uno de los nutrientes que yo tengo en mi formulación, en mi dieta. ¿Listo? Entonces aquí es complemento. Vamos a hacer el ejercicio también con proteína. Entonces tenemos las siguientes proteínas. La proteína del quicuyo es del 12%, la proteína del trébol es del 18% y tenemos un concentrado con 9% de proteína. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el consumo de proteína? Se calcula como el consumo de cada ingrediente por el contenido
nutricional que estoy evaluando. En este caso, proteína, ¿cierto? ¿Cómo se calcula en este caso? Para el Kikuyu es 12 por 12, pero ojo, recuerden que cuando se trabaja con porcentaje, siempre tiene que aparecer el 100 en alguna parte, ¿no? En este caso, cuando hago la multiplicación de 12 por 12, divido en 100. ¿Listo? Una vez hecha esa multiplicación, me da el valor de los kilogramos de proteína consumida de cada ingrediente. ¿Listo? Entonces, para el caso del Kikuyu es 12 por 12 dividido 100. Eso me da un total de 1.44 kilogramos de proteína que se consume a partir del Kikuyu. Para el caso del trébol, se multiplica 2 kilos de consumo por 18 dividido 100 para un total de 0.36 kilogramos. Y para el caso del concentrado se multiplica 2 por 9 dividido 100 para un total de 0.18. ¿Listo? Después de que yo hago esto, ¿qué tengo que hacer? De nuevo saco el total. ¿Listo? El total, que es la suma de esos consumos de proteína que me aporta cada nutriente. ¿Listo? Entonces tengo que sumar 1.44 con 0.36 y 0.18. ¿Listo? Esto me da a mí un total de 1.98. No sé si estoy en lo correcto, ustedes pueden comprobar. Sí, sí, está bien, profe. Listo. Eso es el ejercicio que ya lo habíamos hecho antes. Simplemente en esta ocasión vamos a profundizar un poquito más en esa tarea. Además de que ya no solo trabajamos con energía y proteína, sino que tenemos que tener FDN, FDA, calcio y fósforo. ¿Listo? Y TDN para poder hacer los cálculos de proteína metabolizable. ¿Listo? La idea es que esto es el ejercicio básico que ya hemos hecho algunas veces. Lo vamos a incluir para todos los nutrientes que consume un rumiante. ¿Listo? El tema nuevo que vamos a trabajar es el tema del precio, de los costos. De nuevo, aquí el precio que ustedes van a consultar, que van a tratar de conseguir, es el precio por 1 kilogramo en materia seca. Esto es por 1 kilo de materia seca. Mucho ojo, porque usualmente cuando uno consulta los precios, por ejemplo, el precio de un concentrado, que se puede consultar en cualquier agropecuaria, usualmente a uno le dan el valor, pero en fresco, ¿no? El concentrado, mucho ojo, no es 100% materia seca. Casi todos los ingredientes, aunque usted no los vea como harina, siempre tienen algo de humedad. Por eso es muy importante hacer la conversión a materia seca. ¿Listo? Aquí les voy a dar unos precios de ejemplo para el cuyo, el trébol y el concentrado, para poder hacer este ejercicio. ¿Listo? En la parte de arriba, si se dan cuenta, coloqué una cifra o unos datos que es COP. Este COP hace referencia al peso colombiano. ¿Por qué? Porque a veces uno consigue valores de materias primas, sobre todo cuando son materias primas que se importan, el precio uno lo puede conseguir en dólares. Y pues está muy chévere que hayan conseguido ese tipo de información, pero recuerden que nosotros nos regimos por nuestro peso colombiano y por eso siempre, si ustedes consiguen datos de importaciones, siempre tienen que hacer la conversión a precio colombiano. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el costo? Simplemente se hace de la misma forma como se ha hecho con los anteriores nutrientes. Para saber cuánto me cuesta esta dieta, ¿qué tengo que hacer? Multiplico el consumo de materia seca de cada ingrediente por su respectivo valor de 1 kilo de materia seca. En este caso, ¿qué se hace? Se multiplica 12
que es el consumo de quicuyo, por 170 pesos que me cuesta un kilo de quicuyo. ¿Listo? Entonces, hacer esa multiplicación me da un precio, un costo de 2.040 pesos. Para el trébol, cuando multiplico 2 por 210, me da un precio de un costo de 420 pesos. Y para el concentrado, 2 por 1.100 pesos me da 2.200. ¿Listo? Y al igual que yo hago con los otros nutrientes, yo tengo que calcular el total. ¿Listo? Y el total simplemente es la sumatoria de los costos de cada ingrediente. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿uno cómo establece esos costos de esos forrajes? Listo. Bueno, yo espero que la doctora Joana les pueda colaborar un poquito más con el tema, pero yo les voy a dar unas indicaciones. Uno, para calcular el costo del forraje, debe considerar varias cosas. Primero, es cuánto puede producir el forraje en mi finca, ¿cierto? Bajo mis condiciones. Ustedes ya saben cómo calcular un presupuesto forrajero, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo calcular la cantidad de producción de un forraje. ¿Listo? Y tienen que calcular también todos los costos asociados a la producción de ese forraje. ¿Cuáles son los costos que uno usualmente considera? Está toda la parte del plan de fertilización, el plan de manejo de praderas, si usan maquinaria, todo eso debe estar dentro de los costos y deben considerar por lo menos el costo del arriendo o del impuesto del terreno. Esto recuerden que, entre comillas, en teoría, todo el mundo paga impuestos sobre la tierra. ¿Listo? Entonces, si yo no soy dueño de la tierra, pero yo arrendé el terreno, pues eso es el valor que debo considerar dentro de los costos. Y al final simplemente se hace una división. ¿Cuál es la división que se debe hacer? El costo total, ¿listo? Que yo invertí en el forraje, lo divido por la cantidad de kilos que yo obtuve de ese forraje. ¿Listo? Así es como se Pues hace. si es en una finca que no se maneje maquinaria, por ejemplo, una fertilización natural y, y demás, entonces no, tampoco tendría costo de plan de fertilización. ¿Se tendría en cuenta solamente el valor entonces del impuesto anual de la finca? Listo. ¿Qué sucede? Bueno, digamos, este es un tema que usualmente se trabaja más adelante en la carrera, pero es bueno que desde ya se empiezan a empapar para que después no nos cojan desprevenidos. Usualmente, uno siempre suele decir que cuando yo no le invierto nada al forraje, entre comillas, pues no me cuesta, ¿cierto? Eso es lo que muchos suelen decir. Pero por lo menos uno que tiene de costos, uno tiene el operario que trabajó el forraje. ¿Listo? Ustedes me dicen que de pronto manejan fertilizaciones naturales que no son químicas, ¿no? Entre comillas, a ustedes no les costó nada. Pero ¿qué pasa con esas fertilizaciones? Para poder hacer esa fertilización, ustedes tienen que pagarle a alguien que hiciera esa mezcla para empezar. ¿Listo? Hiciera ese compostaje o que hiciera la premezcla de nutrientes que después van a aplicar a ustedes al pasto. Y después tuvieron que pagarle a un operario para que hiciera el riego o hiciera la fertilización del forraje utilizando ese tipo de mezclas. ¿Listo? Entonces, aunque yo no compre nada en una tienda como tal, uno siempre tiene costos de producción. ¿Listo? Profe, pero Usualmente, entonces esos ya no serían, digamos, los costos de producción del forraje, sino la manutención ya de toda la finca, porque si ya le voy a contar el sueldo a mi trabajador, él hace muchas cosas aparte, eh, sin tener en cuenta el manejo del ganado. sí. Usualmente un trabajador al día hace muchas actividades. Uno, ¿qué es lo que hace para poder calcular esos costos? Es que uno le asigna un porcentaje. ¿Sí? Digamos, un ejemplo por encima. Digamos, yo le pago a un trabajador 50.000 pesos al día. Yo puedo decir, mire,
la mitad del tiempo el trabajador está pendiente del ganado, entonces la mitad del tiempo equivale al 50%, o sea que el 50% del dinero se asigna a la vigilancia del ganado, por ejemplo. Entonces serían de los 50.000, serían 25.000 pesos. ¿Listo? Otro porcentaje puede ser el 20% de ese valor, o el 20% del tiempo que invierte el trabajador lo invierte, por ejemplo, revisando cercas o atendiendo otras labores de la finca. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo voy asignándole un porcentaje al valor que diariamente se le paga al trabajador y así yo considero los costos para producir 1 kilo de forraje. ¿Listo? Porque un porcentaje de lo que yo le pago a mi trabajador va a equivaler al tiempo que el trabajador invierte mirando, por ejemplo, el compostaje para hacer la fertilización o comprando las materias primas o mezclando o eh, preparando la premezcla, perdón, del compostaje que se va a utilizar o aplicando el compostaje. ¿Listo? Todo eso, aunque de pronto no se gaste un día completo, un día seguido, sino que diga 2 horas el lunes, 2 horas el martes y así sucesivamente, pues todo eso me va generando costos que uno tiene siempre que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces Eso es lo que usualmente uno hace. se tendrían en cuenta valores relacionados estrictamente con la ganadería. Entonces, yo también podría incluir el porcentaje que me gasto manteniendo la cerca eléctrica, por ejemplo. Sí, todo eso son costos asociados a la ganadería. ¿Listo? En ese momento, como estamos viendo solo la parte del costo del forraje, pues yo tendría que tener en cuenta el costo o el porcentaje que el trabajador se gasta para mantener la pradera. ¿Listo? ¿Qué más se gasta ahí? Por ejemplo, no solo mantener la pradera, sino uno puede incluir también ahí el tiempo que gasta el trabajador, por ejemplo, moviendo la cerca eléctrica, ¿cierto? O sea, cuando yo le doy el forraje, les ofrezco el nuevo forraje a mis animales, todo eso se puede incluir dentro del costo del forraje. ¿Listo? Todo eso se puede hacer usualmente dentro de la finca con lo que uno maneja diariamente. ¿Listo? Otro error frecuente que pasa con esto es que cuando uno asigna los costos, a uno se le olvida que la familia, así uno no les pague, digamos, de forma económica como tal, ellos también tienen o representan un costo. ¿Listo? Entonces, digamos, si esta tarea la hace mi papá y mi papá pues no cobra nada porque es la ganadería de él, igual uno debe asumir que es como si fuera un trabajador común y corriente. ¿Listo? Porque ese es uno de los principales errores que se tienen en el campo. Y como la agricultura y la ganadería es familiar, pues uno le asigna un valor a lo que trabaja en la familia. Y ese es un error muy frecuente y por eso muchas personas se descuadran cuando sacan los beneficios, el beneficio, el costo-beneficio, después de que cultivan algo, después de que venden la leche, etcétera, ¿listo? Entonces todo, Profe, pero absolutamente entonces todo se debe considerar. el costo vendría siendo algo muy irregular, no algo específico, no vendría siendo, yo creo, el costo de producción del forraje. Y también, digamos, entonces cuando uno ya tiene un total en el costo, uno lo divide por el número de metros cuadrados para saber qué me vale un metro cuadrado o cómo se maneja esto. Pongo el No, precio. bueno, entonces, respecto al primer tema, los costos no son los mismos entre las fincas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no todas las fincas invierten lo mismo para producir forraje. ¿Listo? Incluso los costos asociados, los costos o el porcentaje que se me asigna al trabajador no es igual todos los días. ¿Listo? Uno que debe hacer, sacar un promedio y trabajar con los promedios para que se me facilite esto. Entonces, yo no puedo calcular el costo de producción de forraje día a día, porque cada día va a variar, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Yo calculo el costo de producción por lo menos de un mes, de 2 meses, de 6 meses, de un año. ¿Listo? Y yo hago el promedio del tiempo invertido de mis trabajadores para el forraje. ¿Listo?
Todo eso yo lo debo tener en cuenta. Y al final, ¿qué tengo que hacer? La operación es la siguiente. Es costos de producción, es costos, costo total, todo lo que me cuesta producir forraje, fertilizante, mano de obra, impuestos, todo eso. Y lo divido en los kilogramos de materia seca que yo obtuve de mi forraje. ¿Listo? Así es como se debe manejar. Costo total dividido kilogramos de materia seca. Profe, pero los kilogramos de materia seca, ¿en qué área? Eso ya O depende sea, de en ustedes todas. porque Dependiendo del tamaño de la finca. pues en la cantidad de forraje, por eso se debe hacer no sobre área, porque obviamente todas las fincas pueden ser diferentes o todos los potreros pueden ser diferentes. Uno que tiene que hacer, ¿cómo debe ser la división? Se debe hacer siempre sobre kilogramos de materia seca. Porque yo puedo decir, mire, obtuve 2.000 kilogramos en media hectárea, o puedo decir, obtuve 2.000 kilogramos en 10 hectáreas. ¿Sí? El área en ese momento a mí no me afecta. ¿Listo? Solo me afecta para el costo, porque obviamente si produzco menos forraje en un área más grande, pues el costo se me sube. Pero siempre cuando hago la división, siempre debe hacerse sobre los kilogramos del forraje en materia seca que yo obtuve. ¿Listo? Que produce en totalidad, o sea, que En produce en totalidad totalidad. en toda la finca. Exacto. Sí. Sí, depende, es la pregunta que me hace Walter. Si eso depende de que si la tierra es más costosa o es más barata. Eso también me influye. Eso también me influye en los costos de producción. ¿Por qué? Porque usualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez las fincas, los terrenos que se acercan a las ciudades cuestan mucho más de lo que realmente pueden producir. ¿Listo? Muchos de los municipios que están muchos de los municipios que están cerca, por ejemplo la capital o los municipios más importantes, usualmente la tierra no se vende ni por hectáreas ni por fanegadas, se vende por metro cuadrado. La tierra es tan costosa que se vende por metro. ¿Listo? Y eso es una complicación que hemos tenido en Colombia y en muchos países porque se desplaza la agricultura y la ganadería. Y cada vez la tierra se hace más costosa y únicamente van a sobrevivir los sistemas extensivos o de ganadería con muchos animales de altos niveles de producción o agricultura que produzca mucho. ¿Y qué pasa? Que los que son pequeños y medianos productores, como no pueden pagar la tierra, terminan desplazados a zonas más alejadas, lo cual dificulta su quehacer, ¿no? Y también sucede que en muchos casos la tierra que tiene los mejores nutrientes, los mejores suelos, está ubicada en, por ejemplo, en terrenos para bodegas. Eso pasa mucho aquí en la sabana de Bogotá. Muchos de los terrenos, de los mejores terrenos para agricultura y ganadería, está para bodegas, para construcción, para zonas francas. ¿Sí? Uno dice cómo, desde qué pensamiento uno puede admitir que los mejores terrenos para producir comida estén sepultados bajo cemento. ¿Sí? Esos son de los problemas que enfrentamos en la carrera y que enfrenta el sector agropecuario. ¿Listo? Lastimosamente, eso toca lucharlo con los sectores políticos, con los sectores económicos, y por eso es que las peleas no son tan sencillas de ganar. ¿Listo? ¿Qué pasa si uno no sabe? Uno tiene que tratar de buscar los costos de producción. ¿Listo? Entonces, para la ABP y para los ejercicios, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes ya saben calcular el plan de fertilización de un forraje, ¿no? El forraje que ustedes van a tener en la finca. Entonces, por lo menos ustedes ya saben
cuánto se les va del fertilizante. Y pueden consultar en el mercado cuánto me cuesta un bulto de fertilizante que utilizaron. Entonces ustedes ya pueden tener herramientas para calcular los costos. ¿Listo? Porque ustedes ya hicieron eso fue parte del corte anterior, donde ustedes calcularon el plan de fertilización en ISPA. ¿Listo? Entonces, por lo menos tienen esa herramienta básica para poder calcular los costos. ¿Listo? Lo demás, pues ustedes tienen que asumir. Respecto al impuesto, digamos que se le asigna para saber un precio del forraje, no, también no es algo ilógico asignarle el 100% de este valor a la producción de forraje verde, porque yo también tengo otros ingresos en la finca que varían este porcentaje y que ayudan a la cancelación de pues como la producción de carne o de leche o de lo que se obtenga de la finca. O sea, este costo también se le tendría que asignar en un porcentaje debido, pero ¿cuál sería el porcentaje debido? Bueno, Raúl, digamos, como les decía, en ese momento no nos compliquemos tanto en esa parte. Usualmente, todo el tema de costos, ustedes lo van a ver con más profundidad y con más calma más adelante en la carrera, donde les explican bien cómo se asignan sus valores. ¿Listo? ¿Qué pasa? Para tratar de resolver ahorita la duda, uno tiene que asumir los costos del forraje. Un segundito. Entonces, una cosa son los costos del forraje que van a consumir los animales y otra cosa es considerar los ingresos de la finca. ¿Listo? Porque uno ya tiene diferentes ingresos, digamos, hay otros temas que se van mezclando más adelante. En ese momento no quiero que nos compliquemos. ¿Listo? Lo único que yo le quiero en ese momento es que ustedes puedan llegar a estimar unos costos de producción de 1 kilo de forraje, en donde ustedes tienen que tener, por lo menos, van a asumir unos costos de fertilización, de mano de obra y un impuesto. ¿Listo? El impuesto lo pueden asignar también como porcentaje, si quieren, el 100% al forraje, si es la única actividad que hace la finca. ¿Listo? Profe, muchas veces uno puede determinar el impuesto pues, sabiendo la finca y dependiendo del lugar, ¿no? La zona. Pero pues dado el caso en que uno tenga su propio sistema de producción, pero si digamos me toca manejar un ejemplo respecto a otra área asignada, ¿yo cómo hago para calcular el valor de este impuesto? Si es uno de los factores que se tiene que tener en cuenta para los ejercicios. Listo. Uno que puede hacer, si uno no es el dueño de la finca, ¿sí? Si uno no sabe cuánto valen los impuestos en cada zona, uno qué puede hacer. Uno puede tratar de averiguar cuánto me cuesta un arriendo, ¿listo? De una finca. Usualmente uno puede preguntar en ciertas áreas cuánto me cuesta arrendar una finca o arrendar unos pastos por unos 3 meses, unos 6 meses, ¿listo? Uno puede hacer esa tarea para buscar datos, buscar información, ¿listo? En muchas partes lo que se hace es que se arrienda la pastada. ¿La pastada qué es? Simplemente es entraron los animales y consumieron todo el forraje que había. Usualmente una pastada puede ser el valor de 1 a 3 días, por ejemplo. Y Lo dependiendo que de la se zona. le dice ganado al aumento. Sí, dependiendo de la zona le cambian un poquito el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí ya sé, cuando a mí me arriendan, por ejemplo, un pasto, yo ahí no invertí en fertilización ni en forraje ni nada de eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo pagué por el forraje. Y yo tengo que saber más o menos cuánto forraje fue el que me ofrecieron. Entonces, mire, a mí me ofrecieron una pastada de 500 kilos a 200,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues divido los 200,000 pesos que me costó la pastada por los 500 kilos de materia seca que me habían ofrecido. Y de esa forma yo
tengo un valor aproximado de cuánto me costó ese forraje. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan buscar información. Entre más información tengan, mucho mejor. ¿Listo? Profe, respecto a lo que yo le pregunté ahorita, que le decía que si uno, Denme un que o segundito, por sea, favor. que no era Un minuto. correcto. Lo que pasa es que en la ganadería, Raúl, lo que pasa es que, perro, lo que pasa es que en la ganadería colombiana, y ni siquiera en Colombia hay 3, 4 ganaderos como tal, y son costeños, que es lo que da más rabia, son costeños. Nosotros nos acostumbramos a que la ganadería la miramos es como un ahorro, ¿sí me entiende? Entonces a la hora de producir no somos eficientes. Y usted tiene toda la razón cuando lo que está diciendo que se le aumentan unos costos más a la producción y que se tendría que tener en cuenta. Pero si uno hace básicamente lo que decía el profesor, el ganado del aumento, es una de es la mejor forma de uno ganarle a la ganadería, porque si usted se pone a producir en su finca, o sea, tiene que ser una ganadería muy grande, tener su propio terreno, porque desde el hecho de partir que uno está arrendando un terreno ya va en pérdidas inmediatamente. Y eso, pues, es lo que he visto, ¿no? Que básicamente todo el que arrenda una finca para la ganadería siempre termina en pérdidas. Por lo mismo, porque el colombiano ve la ganadería es como un ahorro, una fuente de ahorro, no como una producción. Bueno, Ortica, Raúl, por favor, repite esa pregunta. Lo que decía Profe, Alejandro, sí, usualmente esos son parte de los problemas que tenemos, y es que usualmente a los productores no se les enseña la parte de los costos, ¿sí? Mucho de este tema de costos de producción únicamente lo dominan los profesionales, ¿listo? Y por eso es que a veces, en muchos casos, los productores agropecuarios, sin importar el área, a veces tienen pérdidas y ellos no saben por qué fueron las pérdidas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Fue que nunca consideraron los costos de los trabajadores, los costos de los arriendos, y hay muchas cosas que a uno se le suelen escapar. Por eso es importante que ustedes en este momento se empiecen a empapar de este tema. No, este no es el tema más importante en este momento, porque esa es la primera vez que ustedes están viendo el tema de costos. Pero por lo menos que ustedes hagan un primer ejercicio básico, lo más sencillo, donde incluyan, por ejemplo, para el forraje, incluyan fertilización, mano de obra y un impuesto o un arriendo, por lo menos para que hagan este primer ejercicio. ¿Listo? No quiero que ahorita se vuelvan expertos en los costos, no. Es que hagan un primer intento. De eso se trata este ejercicio. Un primer intento para que ustedes se vayan empapando de los temas de costos, porque este es un tema que ustedes van a ver más adelante con más detenimiento en la carrera. ¿Listo? profe, es que, digamos, normalmente en las fincas se maneja es con una totalidad de todos los costos y de todas las ganancias, o sea, no se hace así por metro cuadrado de forraje, o sea, se hace en la totalidad, lo que yo gano al mes y lo que yo invierto al mes. Y en esas inversiones, pues se cuentan todos estos factores de los que usted habla. Y pues mi duda era que pues uno le asigna el costo del impuesto o del arriendo. Sí, pero entonces uno podría manejar eso de forma de porcentajes, también digamos teniendo en cuenta que uno produce, que uno tiene ingresos debido a la producción de carne. Entonces se podría tener en cuenta, digamos, estos dos factores y manejarlo un 50-50 si yo tengo, digamos, estos dos ingresos, o sea, de la producción de carne y la producción de forraje, para asignárselo ya a la ganadería y no asignarle una totalidad de este. O sea, mi pregunta es que si se manejaría así. Listo. Entonces, ¿cómo se hace para ese caso particular? ¿Te das cuenta, o yo asumo por lo menos, el forraje que produces lo vas a dar a tus animales de carne, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede asignar, en ese caso, el valor del 100% del impuesto al forraje.
¿Listo? ¿Por qué? Porque ya está dentro de toda la cadena de producción de carne. ¿Listo? O sea, uno solo se le asigna, en ese caso particular, uno se le puede asignar el 100% del impuesto a la producción de forraje. Si todo el forraje o si toda la finca produce forraje para alimentar a los animales. ¿Sí? Una cosa muy diferente es que yo, digamos, tengo la mitad de mi finca para producir forraje para mis animales y la otra mitad de la finca para producir un ensilaje. ¿Listo? El ensilaje que lo puedo tener para mis animales también o para venderlo, por ejemplo. Yo puedo vender también un ensilaje. En ese caso, ahí sí uno tiene que dividir el impuesto dependiendo del porcentaje de los cultivos que yo tengo en mi zona. ¿Listo? Así es como se debe hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen una finca, una gramínea y un banco forrajero? Y ustedes dicen, tengo el 80% de mi finca está para la gramínea y el 20% para el banco forrajero. ¿Listo? Pues uno, ¿qué hace en ese caso? En ese caso uno sí asigna el 80% del impuesto o del arriendo, se le asigna a la gramínea y el 20% se le asigna al banco forrajero. ¿Listo? Pero eso solo se hace cuando uno hace la división de los potreros o de las áreas destinadas a cada actividad. ¿Listo? ¿Qué pasa con el tema de leche y de carne? La leche y la carne que yo produzco, esos van a ser representar son los ingresos, no los costos. ¿Listo? Eso es un tema diferente. ¿Listo? Entonces, si yo, todo el forraje que produzco en mi finca es para mis propios animales, yo lo puedo asignar completamente el impuesto o el arriendo de ese terreno a los costos de producción del forraje. ¿Listo? Eso se puede hacer de esa forma. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Listo. Bueno, ese es el tema de costos de producción. Entonces, bueno, vi que un par de estudiantes levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Un segundo, me salgo de acá y reviso quién más tiene preguntas. Juliana, ¿tienes preguntas? No, profe, ya no. ¿Ya no? Listo. ¿Quién más tenía preguntas? Creo que nadie más. Bueno. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio que tienen que hacer, también para el ABP, paso por paso, con todos los alimentos que va a consumir el animal, donde deben incluir, pues, los forrajes, leguminosas, arbustivas, si las van a utilizar, van a incluir las materias primas que van a utilizar. Todo eso debe hacerse este ejercicio completo. ¿Listo? Entonces ustedes colocan el consumo de cada ingrediente, de cada forraje, materia prima, etcétera, y hacen este mismo ejercicio para cada uno de los nutrientes que hemos visto para rumiantes. Entonces, ¿qué nutrientes deben hacer el ejercicio? Deben hacer el ejercicio para energía, proteína, para FDN, FDA, lignina, calcio y fósforo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver la parte del balance de mi dieta, de mi sistema productivo. ¿Listo? De nuevo, en este corte, la idea es que ustedes tengan una aproximación, un acercamiento a lo que son los costos. Ese no va a ser el tema más complicado, ni es para que ustedes se enreden con eso. Simplemente es un ejercicio sencillito, por lo menos con esos pequeños elementos que ustedes deben incluir en los costos de producción. ¿Listo? Aquí una última cosa que me faltó, no sé si me quedó claro. Aquí los costos, por ejemplo,
Vemos los costos de la dieta. ¿Listo? Esta dieta, por ejemplo, me costó a mí en total 4.660 pesos, ¿cierto? Ese es el costo total. Pero ojo, no es el único costo de la finca. Hay muchos otros costos de la finca. Aquí únicamente estamos evaluando los costos asociados a lo que el animal consume, ¿cierto? Hay muchos otros costos y por eso les digo, por lo menos en este ejercicio únicamente me interesa que lleguen hasta acá, a los costos de la dieta, a lo que me costó alimentar el animal. ¿Listo? Más adelante, lo que les dije, en la carrera van a ver los demás costos que tienen usualmente asociados a su sistema productivo. En ese momento no me interesa que vayamos tan lejos, me interesa porque por lo menos llegamos hasta acá, al costo de una dieta para los animales. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿no se tendría en cuenta los costos en pérdidas también de la producción del forraje? Sí, eso se tiene en cuenta dentro del costo del forraje, siempre. ¿Listo? Pero la idea es que no nos enredemos tanto en ese Usted momento. dijo que incluyéramos otros nutrientes. Estos nutrientes se incluyen y también se incluye su consumo, me imagino. Sí, es exactamente el tipo de ejercicio que estoy haciendo aquí en el tablero. Aquí, ¿cuál sería el otro nutriente? Por ejemplo, sería el concentrado, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros hemos trabajado con materias primas como melaza, maíz, salvado, No, mogolla. profe, o sea, me refiero a lo otro que dijo que digamos, debíamos incluir en este tipo de ejercicios, que dijo que fósforo, FDN, FDA, Sí, demás. sí. A eso me refiero, profe. Ah, sí, con eso se hace exactamente de la misma forma que estamos haciendo aquí, ¿sí? Con el ejemplo de la proteína. Se mira el Entonces, porcentaje, el porcentaje. pero en Ustedes dado consi- caso que eso aparezca, que digamos aparece el porcentaje de FDN del forraje, eso lo multiplico por el número de metros cuadrados o por Por el hectáreas, o depende consumo, cómo ¿no? esté. No. Por el consumo. Por el O sea, consumo dividido en 100 para hallarlo en kilogramos. esa parte del ejercicio se hace exactamente igual que aquí el ejemplo que hicimos para proteína, que tenemos el porcentaje de proteína. ¿Qué fue lo que se hizo? Se Se multiplicó el multiplica por el consumo y consumo se divide. por el porcentaje del nutriente y se divide en 100. ¿Listo? Se hace exactamente igual para cada nutriente que tenga un porcentaje. Entonces, para el FDN, que también viene en porcentaje, se hace exactamente lo mismo. Igual que el FDA, igual que el calcio y el fósforo. Todo se hace exactamente de la misma Los forma. porcentajes que uno encuentra de los forrajes de FDN, FDA y demás, siempre están basados en 1 kilogramo de esta materia, No, porque normalmente no especifican, o sea, normalmente solo ponen ahí el porcentaje, pero no especifican en qué área o en qué cantidad. no, digamos, el porcentaje son dos temas muy apartes, Raúl, ¿listo? No quiero que mezcles dos temas, porque un tema es cuánto se produce por hectárea y otro tema diferente es la calidad de ese forraje. ¿Listo? Son temas, digamos, que son aparte, que no se deben mezclar de esa forma, porque si no te vas a enredar y no vas a entender. ¿Listo? Yo puedo tener el porcentaje de proteína, por ejemplo, aquí el porcentaje de proteína del quicuyo es 12. Esa proteína, ese porcentaje lo puedo obtener en 1 hectárea, en media hectárea, en 1 metro cuadrado, no importa, porque es que esto es la calidad nutricional. ¿Listo? Y la calidad nutricional es independiente al área en la que yo cultivé eso. ¿Sí? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo puedo tener media hectárea, 10 hectáreas, 1000 hectáreas, y en todo ese terreno me puede dar siempre el 12% de proteína. ¿Listo? Eso es totalmente aparte, porque esta información es la información nutricional. Esto es, entre comillas, igual para todo. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí me interesa? Cuando ustedes buscan información, por ejemplo, de los forrajes, recuerden que los forrajes tienen unos días de corte o unos días de rotación. Ahí sí me cambia la información nutricional, porque una cosa Profe, es un pero quicuyo a si los 60 estamos, días y otra cosa es si un quicuyo estamos, a los 30 días. ¿Listo? pero si estamos, digamos, multiplicando, ahí donde dice proteína,
el consumo de proteína. Se está multiplicando ese 12 ¿por qué? Por ese consumo en materia seca en kilogramo. Estamos simulando, estamos aceptando que ese 12% lo tiene cada kilo. Sí, Sí. sí, eso es lo que se hace. Mm. ¿Listo? Una preguntita. O sea, estaríamos diciendo que esos porcentajes que me dan nutricionalmente del pasto estarían en kilogramo. Están en porcentaje. El porcentaje es la unidad que se maneja. Uno hace la Sí, profe, multiplicación pero a es lo para que yo me obtener refiero el es valor. lo multiplicamos por el número de kilogramos. Entonces estamos asimilando en que ese 12 se encuentra en cada kilogramo que nosotros vamos a brindar de este. Sí, eso sí se hace así. Eso se asume que todos los 12 kilos son de la misma calidad. ¿Listo? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Era Angie Listo. o era Sí, Gabriela? yo. No, listo. Entonces, que no alcanzo. Profe, sí, yo. Angie. Angie, listo. Profe, y digamos, uno cómo podría mirar, digamos, el rango ideal para la fibra en detergente neutro o la fibra en detergente ácido. O sea, porque yo me acuerdo que en el primer corte, pues tú nos habías dicho que, pues en el ABP, o sea, las cifras que estábamos dando de FDN eran muy altas, que era un pasto muy viejo. O sea, ¿cómo podríamos identificar ese FDN que esté como en el rango óptimo? Listo, ya te digo cómo se hace eso. Entonces, uno cómo puede encontrar unos valores, digamos, acertados de los nutrientes. Uno tiene que buscar varios artículos. ¿Listo? Por ejemplo, para Kikuyo. Yo no me puedo conformar con un solo artículo que encontré de Kikuyo, porque de pronto ese artículo, esos datos que me muestra el artículo están mal. ¿Listo? Eso a veces pasa, puede pasar. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Busco varios artículos donde tengan el pasto Kikuyo. Y yo anoto todos los valores que encuentre. ¿Listo? Y dependiendo la edad, pues uno se ajusta y dice, bueno, yo considero que de todos los artículos que consulté, el valor que está más acertado es el del tabla autor. ¿Listo? Es la forma como uno tiene que ir consultando la información. Uno no puede quedarse con un solo dato. Si uno se queda con un solo dato, usualmente uno corre el riesgo de que de pronto no sea correcto. ¿Listo? Entre más datos puedan consultar, mucho mejor. Por lo menos, para el tema de forrajes y de algunas materias primas, deberían consultar por lo menos 3 valores, 3 artículos o 3 bases de datos. ¿Listo? Y con ustedes miran qué tan acertado es un autor, porque hay autores que de pronto, bajo las condiciones donde estaban, tienen un forraje muy malo. A veces puede pasar. ¿Listo? Por eso es muy importante que ustedes consulten más de una fuente a la vez. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo. Vamos aquí a hacer una última parte de este tablerito. Y es calcular, ya calculamos el total, ¿cierto? Total consumido de energía, total consumido de proteína y el costo total de este ejemplo, de esta dieta, ¿cierto? Ahora me toca a mí averiguar cómo queda la calidad de un kilo, de un solo kilo de alimento que el animal está consumiendo. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Es bastante sencillo el ejercicio. Se hace una división. Yo voy a dividir el total que obtuve para cada nutriente y lo voy a dividir en el consumo total de nutrientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el consumo total de nutrientes? Aquí tenemos el consumo. Me faltó sacar el total, ¿cierto? ¿Cuál es el total en este caso?
El total pues es la suma de lo que el animal comió. En este caso serían 12 más 2, o sea, un total de 16, ¿cierto? Cuando yo averiguo cómo es la calidad por un kilo, hago la siguiente división. Para energía, el consumo total de energía fue 21.6. Voy a dividir 21.6 en el consumo total. El consumo total fue 16. Cuando hago la división, obtengo que por cada kilo de comida que este rumiante consumió, se consumieron 1.35 megacalorías. ¿Listo? Para el ejemplo de proteína. ¿Qué pasa con la proteína? La proteína debe registrarse en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Cojo y divido 1.98, lo divido en los 16 kilos del consumo total y lo multiplico por 100, ¿cierto? ¿Para qué multiplico por 100? Para que yo pueda obtener el dato en porcentaje. Cuando hago ese ejercicio, 1.98 dividido 16 multiplicado por 100 me da que la proteína cruda de esa dieta que el animal consumió fue de 12.4%. ¿Listo? Todos los nutrientes que estén en porcentaje, recuerden que siempre debe tener el 100. ¿Listo? Para que sea válido la obtención del porcentaje. ¿Listo? Y aquí pues, la Profe, última disculpe, parte del ¿me puede ejercicio. repetir esa parte, por favor? Es Claro que sí. no- Estamos averiguando el porcentaje de proteína que tiene un solo kilo de alimento, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Se hace la división, esta división. Se divide el total de proteína, ¿sí? Que fue de 1.98. Se divide por el consumo total. ¿Listo? Y se multiplica por 100. Recuerden que cuando uno saca un porcentaje, siempre se multiplica por 100, ¿cierto? Cuando yo hago esta división, total de proteína dividido consumo total por 100, me da 12.4. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en cada kilo que el animal se comió, hay 12.4% de proteína. ¿Listo? Proteína cruda. Bueno, esta operación se debe hacer así para todos los nutrientes que tengan porcentaje. ¿Listo? O sea, todos los que se manejen porcentaje así, digamos, uno no puede solamente ese 1.98 dividirlo en 16 y mirar el consumo de proteína por kilogramo. También se puede hacer de esa forma. Pero digamos, ahorita para efectos del ejercicio, de lo que vamos a hacer ahorita, necesito que por favor me quede en porcentaje, ¿listo? La forma que tú me planteas también se puede hacer, pero digamos, para que todos hagamos lo mismo y no nos perdamos, vamos a manejarlo todo en porcentaje. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Y me falta calcular el costo por un kilo de esta dieta. Pues, ¿cómo se realiza? Divido los 4.660 pesos que me costó esta dieta en total y lo divido por la cantidad de kilos consumidos. ¿Listo? Al hacer la división, me sale que esta dieta me costó, por cada kilogramo que el animal comió, me costó 291.25 pesos, ¿no?
Este es otro dato muy importante que ustedes tienen que aprender a calcular. Es el costo por 1 kilo de alimento. ¿Listo? ¿Por qué deben calcular esto? Porque usualmente, por lo menos en ganadería, uno suele contrastar el costo de la comida con los ingresos de la finca. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a asumir que este animal con esta dieta va a producir 12 litros de leche. ¿Listo? Si a mí actualmente me están pagando el litro de leche, me lo están pagando la cooperativa o donde yo vendo la leche, me lo está pagando, por ejemplo, a 850 pesos. Y 1 kilo de comida me está costando a mí 291 pesos. Uno puede hacer un cálculo estimado inicial de cuánto es el ingreso que me deja a mí esta venta de leche, considerando únicamente la comida. ¿Listo? Simplemente se hace una resta de lo que a mí me pagan por cada litro de leche menos lo que me costó a mí la comida. ¿Listo? Y aproximadamente, por ejemplo, aquí, si esto fuera mi único costo en la ganadería, a mí me está diciendo que por cada litro de leche yo le estoy sacando 559 pesos de beneficio. ¿Listo? Esto es un tema muy importante porque uno tiene que entrar a evaluar si la dieta que yo me propongo es una dieta que es rentable. ¿Listo? Porque si no es una dieta rentable, si es una dieta que me cuesta más de lo que a mí me pagan por litro de leche, pues simplemente no tiene sentido esa dieta. ¿Listo? Uno tiene que hacer el balance de ingresos y de pérdidas o de costos para saber si una ganadería es rentable. ¿Listo? Y ese mismo ejercicio se puede hacer para ganado de carne. Uno tiene que considerar a cuánto está pagando uno el kilo de carne y cuánto me costó producir el kilo de carne. ¿Listo? En este momento, como les dije, únicamente estamos considerando los costos de nutrición asociados a nutrición. ¿Listo? Usualmente cuando ustedes avancen más en la carrera, van a ver los demás costos que tiene un sistema de producción. ¿Listo? Como por ejemplo, el costo de, si uso maquinaria, pues cuánto me cuesta esa maquinaria, si uso sala de ordeño, cuánto me cuesta. Toda la parte, por ejemplo, si pago vigilancia en datos muy grandes, si pago más empleados, todo eso va sumando. Pero recuerden que uno suele usar el Profe, valor si uno maneja del kilo de una materia seca, alimentación, porque es el que más pesa. De todos los valores que uno usualmente tiene en la finca, el valor de la comida es el que más pesa. ¿Listo? Por lo que toca a uno tener siempre muy pendiente este tipo de datos. ¿Listo? ¿Quién iba a profe, hablar? si uno maneja una alimentación 100% en forraje, o sea, teniendo en cuenta que sí se le da un porcentaje de sal y claro, pero o sea, completamente en forraje, y uno va a implementar una suplementación, entonces uno en ese caso podría mirar el incremento de ganancia, el incremento de ganancia al día y mirar si este cubre el consumo, y si este cubre el precio de la dieta, o sea, solamente el porcentaje que me esté produciendo además de esa suplementación, en dado caso de que ya la esté dando. Listo. Entonces, varias cositas que ustedes van a ir viendo. Primero, las dietas en forrajes, en solo forraje, suelen ser las más económicas. ¿Listo? Eso aplica para aquí y para cualquier parte del mundo. Cuando yo solo alimento con forrajes, usualmente son las dietas más económicas. Pero ¿cuál es el contraste? Es que no necesariamente las dietas en forrajes son las que producen más. ¿Listo? Ese es el contraste.
Porque a veces uno tiene el ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que se hace en el llano, en la parte de adentro, usualmente no le invierten un peso ni en fertilización ni en trabajadores, sino que hacen trabajo de llano 2 veces al año. O sea, únicamente tienen actividades duras 2 veces al año. Los costos de producción son muy bajitos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que pasa con los animales es que no tienen las mejores tasas de crecimiento, ¿no? Porque uno mira la calidad de esos forrajes. Esos forrajes son, en muchos casos, bastante deficientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Son animales que no ganan mucho peso, pero pues entre comillas no me cuesta mucho. Por eso es que la ganadería de carne en nuestro país a veces es muy rentable, porque son pastos que a mí no me cuestan, entre comillas. O sea, digamos, aquí el ejemplo, el quicuyo está a 170 pesos. Un pasto de los nativos en esos sistemas extensivos usualmente me cuesta 10 pesos, ¿sí? Muy barato. Pero usualmente en esos sistemas los animales no ganan tanto peso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo suplemento, usualmente los suplementos se utilizan para incrementar la producción, ya sea de carne, de leche, lo que ustedes tengan. Entonces uno tiene que mirar si el costo final, si el costo de suplementar vale la pena. ¿Listo? Por ejemplo, simplemente es un dato para que lo tengan en cuenta los que trabajan en leche. Si el costo del suplemento, si un kilo de suplemento cualquiera es más grande o es más alto de lo que a mí me pagan la leche, usualmente no vale la pena hacer esa suplementación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van a encontrar en el mercado concentrados comerciales supremamente buenos, ¿sí? Que en teorías tienen la mejor formulación, etcétera. Pero si cuestan 1.800 pesos un kilo, y a mí me pagan a duras penas 850 pesos por el litro de leche, pues ¿qué pasa? Cuando uno hace el balance, usualmente no vale la pena. ¿Listo? Usualmente uno no suele recomendar suplementar con materias primas que me cuestan más que lo que me pagan a mí por litro de leche. ¿Listo? Pero digamos que uno ya tiene digamos, un aumento de peso diario, digamos 1000 gramos. Entonces voy a hacer una suplementación, digamos que en una ganadería de carne. Esta suplementación me aumenta 300 gramos, entonces yo le asigno el costo de esta suplementación a esos 300 gramos que me está produciendo de más y no a todo el kilo, porque yo ya estoy produciendo esos 1000 gramos solamente con forraje. Esa es como mi duda. Sí, esa es una de las formas de hacerlo. ¿Listo? Aunque ya de por sí yo te diría, para producir 1000 gramos en un ganado de carne, usualmente ya se está suplementando, ¿no? Ustedes ya hicieron el ejercicio, el corte anterior, cuando midieron la producción de la base forrajera. Y para los que trabajaron en ganado de carne, por lo menos, ustedes vieron que el forraje solo de por sí les alcanza para producir entre 400 y 600 gramos de carne. Todo lo adicional que se gana, usualmente se consigue con suplementación. ¿Listo? Pero sí, básicamente, así es como uno hace el ejercicio. Uno tiene que evaluar si lo que gano extra de peso o de producción de leche se compensa con lo que me cuesta a mí la materia prima o el suplemento que utilicé. ¿Listo? La recomendación que les dijo, por lo menos en ganado de leche, si el kilo de suplemento me cuesta mucho más que el kilo de leche, el litro de leche, lo que me pagan a mí, pues simplemente no vale la pena hacer la suplementación. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna duda de esta parte del ejercicio? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Un segundo que no me deja ver quién tiene la mano alzada. Bueno, creo que estamos bien.
Listo. Bueno, les voy a mostrar ahorita una plantilla que les voy a dejar yo en el aula virtual para poder manejar todo el tema de la dieta y de la formulación, ¿listo? Les voy a mostrar al principio cómo deben ustedes manejar esa plantilla para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Yo les pedí el favor a todos que tuvieran el programa de Excel, de Microsoft Excel, y que dominaran las operaciones básicas. ¿Listo? Porque la idea es que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante con Excel, las otras dos clases que tenemos, donde vamos a revisar todos los temas de la dieta, de la formulación, y que ustedes puedan hacer el ejercicio de la BP y les quede también el ejercicio para después en la carrera. ¿Listo? Entonces ya les enseño la plantilla de formulación. Bueno. Bueno, entonces, esta es la plantilla de formulación que les dejé ahorita en el aula virtual. Aquí van a colocar toda la información que requerimos por lo menos para este ABP. ¿Listo? Pues tenemos la parte de los nombres de los integrantes, pues eso no sobra. Siempre se debe colocar, siempre se deben marcar los trabajos. Tenemos aquí la primera parte de arriba, un tema que se llama el modelo animal. Y es el modelo que yo utilicé para hacer la formulación. ¿Listo? Uno en la práctica que suele hacer. Uno suele hacer dietas. Si el hato es suficientemente grande, uno será dietas por grupos de animales. ¿Listo? Sobre todo por los grupos de animales que son muy diferentes. Entonces, yo puedo tener una dieta para terneros, una dieta para animales en crecimiento, una dieta para novillas, una dieta para ahorros, una dieta para animales en producción. ¿Listo? Usualmente las dietas no se hacen por cada animal como tal. ¿Por qué? Porque usualmente eso sale bastante costoso. Y eso no se aplica realmente en el día a día. ¿Listo? Uno suele hacer dietas por grupos de animales. ¿Listo? Entonces aquí en el modelo animal van a colocar toda la información que se requiere para poder hacer la dieta. El sistema de producción, pues es un sistema de leche, de carne, doble propósito, etc. La raza animal, el peso de ese grupo, el que vamos a trabajar, el que vamos a hacer la dieta. En el caso que sea un animal, una vaca, que esté preñada, pues indicar los días de gestación. Tiene ganancia de peso, que aplica tanto para ganado de carne como para ganado de leche. Y producción de leche, en el caso de que sean vacas que estén produciendo leche. Yo también puedo tener ganado de carne, las hembras reproductoras. Yo puedo hacer una dieta para hembras reproductoras de ganado de carne, considerando que ellas también producen leche, ¿no? Si a mí solo me interesa la parte de la ceba, de la parte de ganar peso, pues obviamente los animales no van a producir leche, ¿no? Todo eso lo coloco aquí y ustedes deben calcular los requerimientos de energía. Ustedes ya saben calcular energía. Van a calcular proteína. Ustedes ya saben calcular todas estas ecuaciones. Ustedes ya tienen las ecuaciones. Van a calcular la energía para cada actividad fisiológica del animal y van a calcular el total. Tanto para energía como para proteína. ¿Listo? Y adicionalmente, en este corte van a trabajar lo que son los requerimientos de calcio y de fósforo. ¿Listo? Esos requerimientos los van a consultar ustedes, cómo son las ecuaciones,
y colocar los valores de los requerimientos diarios de esos dos minerales. El ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es? Por lo menos formular teniendo en cuenta calcio y fósforo. ¿Listo? Adicional a eso, ustedes deben calcular el consumo por ecuación, de cualquiera de las ecuaciones de consumo que ustedes ya han revisado. El consumo máximo, recuerden que es consumo máximo o consumo potencial, que me indica es más o menos cuál es la capacidad total del animal para consumir. ¿Listo? Es un valor de referencia. Y van a calcular el consumo de fibra máxima. ¿Listo? Recuerden que esto lo vimos en clase. Son las ecuaciones que propuso Mertens para calcular el consumo a partir de la fibra. ¿Listo? Entonces van a calcular esos valores de consumo. Esa es la tablilla de formulación en la parte de arriba donde indican todo lo del animal, requerimientos, etc. Y en la parte de abajo tenemos la planilla de formulación. Tenemos el espacio para colocar los ingredientes. En los ingredientes siempre coloquen la base forrajera que ustedes van a utilizar. Si van a utilizar solo gramíneas, pues solo la gramínea. Si utilizan leguminosas, pues también colocan las leguminosas. ¿Listo? Todos los forrajes que van a utilizar. Todo se debe colocar acá. Si utilizan arbustivas, o bancos forrajeros, o ensilaje, o bueno, todo eso va en los ingredientes, porque eso hace parte de lo que el animal va a consumir. Entonces, todo eso debe estar incluido en esta planilla. ¿Listo? También los ingredientes. ¿Listo? Este ABP, como todos los demás, siempre les pido que consulten por lo menos 5 ingredientes que pueden utilizar. No significa que los van a utilizar todos, pero es importante que tengan opciones. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, un concentrado, pues la idea no es utilizar un concentrado comercial, ¿no? La idea es que ustedes puedan dar alternativas a los productores. Además que ese es parte del problema de la ABP. Que si ustedes saben, por ejemplo, ahorita por la coyuntura, el dólar está por los cielos. Entonces, todos los concentrados se subieron mucho de precio. Usualmente, en estas condiciones, pues, no se puede utilizar el concentrado. Entonces, uno utiliza materias primas de la zona. Uno utiliza salvado, uno utiliza mogollas, melaza, etcétera. ¿Listo? Alguna torta. ¿Listo? Usualmente, entre más ingredientes pueda tener la planilla de formulación, mucho mejor. ¿Listo? Porque me da a mí opciones, alternativas para poder formular. Si yo tengo muy poquitos ingredientes, usualmente las dietas no van a quedar lo mejor posible. ¿Listo? Puede que haya algún desbalance. Entre más alternativas tenga, mucho mejor. ¿Listo? Algo muy importante aquí, dentro de los posibles ingredientes, siempre debe estar de forma obligatoria la sal mineral o la fuente de minerales que yo utilice. ¿Listo? Usualmente en ganadería uno suele comprar la sal mineral ya fabricada. Pero se puede utilizar alguna otra fuente mineral, porque a veces el desbalance no se corrige con una sal completa, sino con algunos minerales en específico. A veces lo único que me falta a mí es calcio. Entonces, a veces la recomendación no es comprar una sal porque las sales son bastante costosas. A veces la mejor recomendación es dar un suplemento mineral que me proporcione calcio, por ejemplo, si eso es lo que me falta a mí. ¿Sí? Yo puedo dar, por ejemplo, carbonato de calcio o alguna otra fuente de calcio que me haga falta a mí. ¿Listo? Usualmente la sal mineral es la que más se recomienda porque, aparte de calcio, de fósforo, tenemos muchos más minerales. Tenemos sodio, potasio, cloro, hierro, cobre, yodo, molibdeno, etc. Tenemos muchos minerales que me hacen falta en la formulación. Entonces, mi recomendación siempre es que traten de formular siempre utilizando una sal mineralizada.
¿Listo? Es la recomendación que yo les hago. Solo si ustedes hacen el balance completo, y se dan cuenta que solo les falta un mineral de todos los disponibles, uno utiliza un ingrediente que solo me proporcione ese mineral que me falta. ¿Listo? Pero si uno no hace el ejercicio, el balance de todos los minerales, lo más recomendable siempre es utilizar una sal mineralizada. ¿Listo? Esos son los requerimientos mínimos que ustedes deben tener aquí en la parte de nutrientes. ¿Listo? Ustedes deben consultar la información de los ingredientes que van a utilizar para la dieta y tienen que encontrar esta información completa que les pido aquí. El costo, energía, proteína pasante, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, nutrientes digestibles totales, calcio y fósforo. Esa es la información básica que ustedes van a buscar para este corte. ¿Listo? Mucho ojo, recuerden, toda la información que nosotros utilizamos en rumiantes, toda debe estar en materia seca. Toda la información que ustedes consignen en esta planilla debe ir siempre en materia seca. ¿Listo? Y tenemos aquí otros elementos que vamos a irlos trabajando en las próximas clases. Tenemos aquí proteína metabolizable. ¿Listo? Tenemos la casilla de formulación, donde vamos a colocar el consumo de cada nutriente, de cada ingrediente, perdón. Y abajo tenemos lo que es el consumo total de cada ingrediente, de cada nutriente, perdón. El requerimiento, ¿sí? Lo que requiere mi animal, en el caso, por ejemplo, de requerimiento de energía, requerimiento de proteína, requerimiento de fibras, requerimiento de calcio, fósforo, etc. Y tenemos el balance. Y el balance, después vamos a ver cómo se realiza, simplemente es una resta. Se resta lo que se consumió menos lo que el animal requiere. Y dependiendo de cómo me vea a mí el balance, pues uno puede hacer los ajustes en la dieta, ¿listo? Esta primera dieta que vamos a trabajar en esta planilla se llama dieta al tanteo. ¿Listo? No se utilizan operaciones complejas ni programas avanzados para poder formularla. Simplemente uno va explorando con las diferentes materias primas, diferentes ingredientes que yo propongo, voy explorando el consumo y se van ajustando los nutrientes para que se ajusten a la dieta, ¿listo? Eso es lo que se suele usar en las primeras dietas con las que ustedes están trabajando, dietas al tanteo. Ya cuando ustedes avancen más, los que están interesados en el área de nutrición, van a poder trabajar lo que son dietas a mínimo costo, dietas a máxima eficiencia y manejar programas más avanzados de formulación. Aquí en se pueden trabajar con Solver o ya pueden conseguir software especializados para hacer las formulaciones. ¿Listo? Pero nosotros, por lo menos en el momento, como ustedes apenas están aprendiendo, vamos a empezar con la dieta al tanteo. ¿Listo? Es la más sencilla para que ustedes exploren cómo se hace una dieta. ¿Listo? De esta planilla, en la última parte, en la parte de abajo, ustedes ven, está el costo total de la dieta, que lo vamos a ir trabajando, y el costo por kilogramo de materia seca. ¿Listo? ¿Esto para qué? Porque ustedes tienen que decirme al final de la dieta que ustedes me proponen, cuánto les costó el total y cuál es el costo por cada kilogramo de materia seca de la dieta que ustedes proponen. ¿Listo? Esta es la plantilla, se las dejo de una vez, ya está subida en la aula virtual. La idea es que ustedes ya puedan empezar a trabajarla. Dentro de 8 días vamos a seguir trabajando ya directamente en la planilla de formulación para que ustedes vean todo el ejercicio que se hace y cómo se hace más rápido en Excel. ¿Listo? De momento, simplemente vayan ingresando los valores,
sus materias primas, sus bases de datos, vayan colocando los valores aquí. Recuerden que esto requiere tiempo. Usualmente la información no es tan fácil de conseguir en algunos casos. Les recomiendo mucho el tema del costo. El costo, ya les expliqué un poco de cómo se calcula el costo de los forrajes, ¿no? Esto aplica para forrajes, leguminosas, arbustivas, etc. ¿Listo? Para todo el tema de los forrajes. ¿Qué hago con el tema del costo del concentrado, materias primas que yo utilice? La recomendación, ¿cuál es? La más sencilla. Es que ustedes llamen a las compañías que venden estos ingredientes, a las agropecuarias, ¿listo? A las cooperativas. Ustedes pueden llamar y dicen, mire, necesito un bulto de sal mineralizada. ¿Cuánto cuesta? ¿Listo? Es la forma en cómo uno puede consultar el precio, ¿listo? Mucho ojo. Usualmente cuando uno consulta el precio, a los que lo venden, a las empresas cooperativas, agropecuarias, etcétera, cuando uno consulta el costo que uno le dan suele ser el costo usualmente se vende en bulto. Uno tiene que preguntar siempre el bulto de cuántos kilos es, de cuántos kilos viene, porque no todos los bultos vienen iguales. ¿Listo? Hay ingredientes que se consiguen por bultos de 20 kilos, hay otros que vienen por bultos de 40, 50 o de 60 kilos. Es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuántos kilos tiene el bulto para saber después cuánto me sale a mí el costo por cada kilo. ¿Listo? Porque en esta plantilla los costos debe ser el costo por un kilo. ¿Listo? Ese es el primer tema. El segundo tema, ¿cuál es? Cuando uno consulta los costos en las empresas, usualmente es el costo en fresco o tal como ofrecido o húmedo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que hacer la conversión de ese costo considerando que se los venden con algo de humedad, con algo de agua. Ustedes tienen que pasar el costo que les dieron originalmente de base húmeda a materia seca. ¿Listo? Un ejemplo aquí rápido para que lo podamos hacer. Una materia prima, no importa, no le vamos a colocar nombre. A mí me venden una materia prima, me cuesta 45,000 pesos. Me cuesta 45,000 pesos el bulto. ¿Listo? Me dicen que ese bulto tiene 50 kilogramos. ¿Listo? Este bulto me lo están vendiendo, tiene 50 kilogramos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esa materia prima que me están vendiendo tiene el 88% de materia seca. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que averiguar el costo de un kilo, de un solo kilo, pero en materia seca, en 100% de materia seca. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos paso por paso. El primer paso es averiguar cuánto me cuesta un kilo en fresco. ¿Cómo hago eso? Es una división sencilla. Divido el costo del bulto, en este caso son 45,000 pesos, lo divido en los 50 kilos que trae este bulto. ¿Listo? Inicialmente, al hacer este ejercicio me dice, mire, el kilo de esa materia prima que estoy comprando me cuesta 900 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Convertir esto. Este es el valor de un kilo, pero en fresco. Necesito pasar el valor del kilo a materia seca. ¿Cómo hago la conversión? Es la regla de 3 que ya hemos manejado a lo largo del curso. Multiplico los 900 pesos que me costó a mí
kilo en fresco, lo multiplico por 100, ¿sí? Porque vamos a pasar a 100% de materia seca, y lo divido por el contenido de materia seca que actualmente tiene ese recurso. Entonces, ¿cómo se hace la operación? Sería 900 por 100 dividido 88%. ¿Listo? Al hacer ese ejercicio, me dice que 1 kilo de esa materia prima en materia seca me está costando 1.023 pesos. ¿Listo? Este es el ejercicio que tienen que hacer siempre. ¿Por qué? Porque a veces uno encuentra materias primas que en apariencia pueden ser muy baratas, pero cuando uno hace el costo, la conversión a materia seca, uno se da cuenta que hay materias primas que salen muy costosas porque seguramente tienen mucha humedad. ¿Listo? Entonces, este ejercicio que está acá es el que tienen que hacer para averiguar los costos de las materias primas que van a utilizar ustedes. ¿Listo? Entonces, si van a utilizar maíz, una torta, un salvado, les recomiendo que ustedes llamen a una agropecuaria, llamen a una empresa que pueda vender estos productos y me dicen, mire, necesito saber tal materia prima. ¿Usted cómo la vende y cuánto me cuesta? ¿Listo? De pronto, si ustedes consultan con alguna compañía grande, las compañías grandes no venden en bultos. Las compañías grandes pueden vender, por ejemplo, en toneladas. Entonces, yo le vendo a usted 10 toneladas de una materia prima. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que hacer este mismo ejercicio considerando que el precio que les dan es para 10 toneladas. ¿Listo? Porque hay algunas empresas que, digamos, como son muy grandes, no le venden algo muy chiquito. ¿Listo? Como el ejercicio simplemente es averiguar cuánto me cuesta, para el ejercicio ustedes pueden hacer esto. Pueden llamar a una empresa grande para decirles, mire, yo quiero saber cuánto cuesta una tonelada de torta de soya, por ejemplo. ¿Listo? Esa empresa a ustedes les da un precio que puede ser a veces en pesos colombianos o en dólares, por ejemplo. Ustedes tienen que hacer simplemente la conversión para saber cuánto cuesta 1 kilo. ¿Listo? Son formas que yo les recomiendo de una vez para que investiguen. Y se les recomiendo de una vez, ¿por qué? Porque a veces hay empresas que no le responden a uno o que se demoran mucho en contestarle a uno. Entonces, por favor, esa planilla, con toda esta información, empiecen a hacerla desde el día de hoy. ¿Listo? Empiecen a buscar la información desde el día de hoy. ¿Listo? Mi primera recomendación para los costos sigue siendo, llamen a una agropecuaria. Los que de pronto ya están en pueblos más cercanos, es mucho más fácil. Y a una agropecuaria decirle, venga, necesito saber cuánto cuesta un bulto de salvado o un bulto de mogolla. Esto es mucho más sencillo. Los que están en Bogotá también pueden hacer un ejercicio parecido. Pueden consultar teléfonos de agropecuarias y preguntar a cuánto está. ¿Listo? Que les hagan una cotización. ¿Listo? A veces cuando uno pregunta, uno tiene que saber cómo preguntar. Entonces uno dice, mire, necesito una cotización de estas materias primas para saber en cuánto está, ¿listo? Y uno puede hacer una cotización, por ejemplo, de 10 bultos. No importa. Simplemente es para encontrar la información. Porque a veces si uno dice, no, mire, necesito solo 1 kilo de una materia prima, muchas empresas le pueden decir a uno, no, mire, lo sentimos, pero no lo podemos atender. ¿Listo? Entonces es muy importante saber cómo preguntar. Entonces uno puede hacer una cotización. ¿Listo? Hay palabras que a los vendedores los motiva a dar la información. ¿Sí? Porque si uno no sabe cómo preguntar, a veces uno no obtiene las respuestas correctas. ¿Listo? Es muy importante que hagan este ejercicio desde hoy. ¿Listo? Porque seguramente van a tener que preguntar en más de un sitio para poder conseguir la información. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que ustedes pudieran conseguir la información de los costos en los municipios donde van a trabajar, ¿no? Los que van a trabajar, por ejemplo, en Cota, pues sería chévere que consiguieran los precios de las materias primas en Cota. Los que están, no sé, en el Espinal, por ejemplo, pues que pregunten las materias primas en Espinal. ¿Sí? Eso sería lo más recomendable. Si no consiguen la información... Y si no se consiguen, por ejemplo, en los sitios, también se tendría que agregar los costos de transporte. Uno podría agregar los costos de transporte. Por ejemplo, si ustedes consultaron el precio y solo lo consiguieron en Bogotá,
¿Listo? Ustedes deberían considerar un pequeño costo de transporte de un camión y de un viaje de un camión desde Bogotá hasta el municipio donde ustedes están. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Son alternativas. Recuerden que son herramientas para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? La idea es que ustedes busquen la información. ¿Sí? Se den mañas. Son competencias que se deben adquirir. ¿Listo? Entonces, de pronto yo no conseguí el dato en mi municipio, pero hablé con una compañía y la compañía me dice que me cuesta una carga en barco de una materia prima y me la coloca en el puerto de Buenaventura. ¿Listo? Eso a veces pasa. Hay compañías que uno le consiguen las materias primas, pero eso lo dejan en puerto. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno debe más o menos considerar un costo del transporte. ¿Listo? Son cosas que ustedes tienen que empezar a familiarizarse. Empezar a darse las mañas para conseguir la información. ¿Listo? Porque a veces no todo está a la mano tan fácil. ¿Listo? Ustedes tienen que poder darse mañas. Entonces, por eso, desde el día de hoy les estoy dando yo la planilla para que ustedes empiecen a buscar la información y empiecen a completarla. ¿Listo? De todas las materias primas que ustedes coloquen, deberían poder seguir todos los datos que les estoy pidiendo. ¿Listo? Casos especiales. Recomendaciones que les voy a dar de una vez. Si no consiguen el valor del TDN, de los nutrientes digestibles totales, pueden consultar el valor o el porcentaje de la digestibilidad in vitro de ese ingrediente o de esa materia prima. ¿Listo? Ustedes pueden reemplazar el valor del TDN por el valor del porcentaje de digestibilidad in vitro de la materia seca. ¿Listo? Son valores que se aproximan, son bastante similares. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿usted qué página nos recomendaría buscar para buscar esos datos en específicos? Listo, el tema de las páginas. La recomendación principal, ¿cuál es? Ojalá consigan la información de fuentes en Colombia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una cosa, les voy a colocar un ejemplo, una cosa es el maíz que se comercializa en Argentina y otra cosa es el maíz que conseguimos en nuestro país, ¿no? Porque para empezar, el maíz que conseguimos en Colombia, casi todo es importado de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ojalá consigamos información de nuestro país. ¿Cómo se consigue eso? Busquen artículos científicos de nutrición, obviamente, de ensayos hechos en Colombia, porque de esa forma uno se asegura que son materias primas que se consiguen en Colombia. Por lo menos la información nutricional es la mejor forma de hacerlo, ¿listo? Con artículos científicos, ojalá del país, ¿listo? Esto es lo mejor. La segunda opción, ¿cuál es? Ya son cualquiera de las bases de datos que nosotros a ustedes les dejamos referenciadas al principio de la materia. ¿Se acuerdan? Yo a ustedes les di algunas páginas, les di la página de Fedipedia, de FEDNA, de las tablas brasileras de nutrición. Toda esa información ustedes la pueden consultar, están en microcurrículum, por si de pronto se les olvidó la dirección. Todo eso está en el microcurrículum de algunas de las bases de datos que pueden consultar. ¿Listo? Ojalá, primera opción, artículos científicos de ensayos hechos en el país. ¿Listo? Si no consiguen esa información, pues váyanse a las bases de datos. ¿Listo? Pero esta información completa la pueden conseguir toda seguramente de artículos científicos. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Esta planilla ya está disponible en el aula virtual para que ustedes puedan trabajarla. Bueno. Profe, ¿para cuándo es el ejercicio que tenemos que presentarte, el primero? ¿La exposición? ¿O a cuál me preguntas? No, el ejercicio que tenemos que hacer con FDN, con FDA y la lignina. Digamos, eso es todo de la parte de la BP. ¿Listo? Todo eso se va preguntando al tiempo. Y la idea es que ustedes vayan desarrollando todo este tema al tiempo. ¿Listo? La ventaja de esta planilla
y la primera dieta que ustedes van a hacer es que ustedes van a explorar, ¿listo? Cómo es una planilla de formulación y qué pasa si le agregan más un ingrediente que otro, ¿listo? No se preocupen, la idea es que ustedes por lo menos de aquí a dentro de 8 días, ojalá todos pudieran ya tener un avance en esta planilla de formulación, ¿listo? ¿Para qué? Para que la última hora que vamos a trabajar dentro de 8 días, yo les pueda ir haciendo recomendaciones o correcciones de esta planilla. ¿Listo? Aparte de eso, entonces, otros anuncios parroquiales. Yo ahorita les subo un artículo. Vamos a seguir trabajando con lecturas para complementar lo que vemos en clase. Ahorita les subo un artículo. Por favor, necesito que me envíen el resumen al correo. ¿Listo? Y vamos a trabajar el viernes un pequeño quiz. Vamos a hacer un quiz sobre lo que vimos el día de hoy, ¿listo? De nuevo, sobre cómo se calcula el consumo de nutrientes de forma manual, ¿listo? Lo que dice en la pizarra. Entonces, el quiz que va a ser en el aula virtual, lo voy a dejar para dentro de 8 días, por favor, practiquen. Yo ahorita les subo la clase en lo más rápido que pueda para que ustedes la puedan trabajar, ¿listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Para qué fecha es el resumen, profe? En resumen, máximo hasta el próximo jueves. ¿Listo? Igual yo les coloco siempre las fechas porque a veces yo tengo inconvenientes también, igual que ustedes, y me demoro en subir los resúmenes, las lecturas, pues. Entonces, usualmente yo les coloco bien la fecha si yo me demoro en subir el artículo, ¿listo? Porque les han dado cuenta que a veces yo también me demoro en subir los artículos. ¿Listo? Entonces, apenas les sube el artículo, yo les coloco la fecha máxima para entrega, ¿listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Listo. profe, ¿para cuándo puedes subir la clase grabada a la aula virtual? Yo estoy subiéndola entre hoy y mañana. ¿Listo? Ah, vale, vale, gracias, Listo, profe. espero que esta vez se grabe bien el audio. Yo sé que la vez pasada tuvimos inconvenientes con el audio y no quedó registrado, ¿no? Pero ahora como estamos trabajando con Zoom, que está más sencillo, ya las clases quedan con audio y espero que no haya esos inconvenientes que quedó con la primera clase que se grabó. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Esto de nuevo es para que ustedes lo vayan trabajando. Es una tarea sencilla, pero que requiere tiempo, ¿sí? Esto no se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo y trabajo en equipo. Esta planilla se hace por grupo de ABP. ¿Listo? Ojalá todos pudieran hacer el ejercicio de forma individual para que todos aprendieran. ¿Listo? No es obligatorio, pero es mucho mejor si ustedes lo trabajan de forma individual, porque con eso ustedes se dan cuenta qué dificultades tienen. ¿Listo? Y si lo trabajan todos individual, pues pueden todos opinar sobre cómo está quedando la planilla en Excel, en el grupo. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Si solo lo trabaja una persona y todos los demás no lo trabajan, sino que lo dejan en visto únicamente, pues simplemente una sola persona va a aprender, o si esa persona se equivoca, pues todos los demás le van a echar la culpa a esa sola persona, ¿cierto? La idea es que eso no pase. La idea es que sea un trabajo en grupo y todos puedan hacerlo al tiempo. ¿Listo? Muy claro, si les voy a dejar. Los quizzes que vamos a hacer ejercicios de formulación. ¿Listo? Entonces es importante que todos practiquen cómo se hace una fórmula, cómo se manejan los nutrientes en las dietas. ¿Listo? Porque eso sí lo voy a preguntar yo en los quizzes de la clase. ¿Listo? Las notas, por el tema de las notas, ya los doctores me dijeron que ahorita más tarde me envían las notas de la BP. Entonces yo espero subirles las notas completas, ojalá el día de hoy. ¿Listo? Para que no tengan dudas. Si alguien tiene algún reclamo, pues espero máximo hasta mañana o el sábado, máximo hasta el sábado. Si alguno tiene alguna queja, algún reclamo sobre alguna de las notas, ¿listo? Lo que les puedo decir a todos es que la gran mayoría
mejoró su rendimiento este corte, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. ¿Sí? Yo sé que siempre el parcial de rumiantes es más complicado, suele ser un poquito más complicado que el parcial de monogástricos, pero a todos les fue mucho mejor en este corte que el corte anterior. ¿Listo? Yo espero que sigan con ese tipo de rendimiento en este último corte que nos queda. Recuerden que nos queda un solo mes de clase, prácticamente, por lo menos en nutrición, la semana del 26 estamos ya sacando notas para que ustedes tengan todas sus notas de corte antes de que termine mayo. ¿Listo? Este es el objetivo. ¿Listo? Recuerden, quiz el viernes. Ese sí es fijo. Y el resumen del artículo se los coloque apenas pueda subir el resumen al aula. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien? Tengo que llamar lista. ¿Están todos en lista preparados para asistencia? Un segundito, ya revisamos antes de que termine la clase. Entonces, asistencia. Ya está. Entonces, por favor, escriben en el chat o activen el micrófono y me dicen si están. ¿Listo? El viernes tiene el parcial de anatomía. Ah, perdón. Yo estaba loco. Menos Walter me corrigió. Yo diciéndoles que el parcial es el quiz es el viernes. No, el quiz no es el viernes. Error mío. El quiz es el jueves en clase. El quiz es en los horarios de clase. ¿Listo? El quiz es el jueves. O sea, dentro de 8 días es el quiz. Es sobre algunos de los ejercicios de formulación. Y el artículo sí les coloco la fecha, apenas les suba el artículo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar asistencia. Empecemos con... asistencia. Entonces, tenemos a... Hoy estamos a 16 de abril. Entonces, está Camila Maya. Yo, profe. Entonces está Camila. Darío está, Darío Arango. Sí, profe, acá estoy. Necesito a... ¿Quién sigue? Un segundo. Darío Arango, listo. Raúl. Raúl Ardila. ¿Dónde está Raúl? Acá, profe. Listo. Karen Bautista. Aquí, profe. María Beltrán. Profe, María Paula tiene un problema con el internet, ya estuvo en línea, pero tiene problemas con la red y pues en este momento no está, pero ya estuvo en el transcurso de la clase. María Paula. Listo. Sí. Bueno, Miguel Camacho. Aquí estoy, profe. Manuel Cano. Aquí, profe. Edwin Díaz. Presente, profe. Edwin acá, presente. Lina García. Paula Garzón. Presente. Lady Garzón. Yo, profe. Dana Gómez. Dana. ¿Está Dana presente? Dana, ¿no está conectada? Profe Ana sí estaba conectada, pero pues ella también tuvo problemas con la conexión. Pero pues ella sí estuvo también en el transcurso de la clase. Bueno. Daniel González. Presente, profe. Gabriela Gutiérrez. Aquí. Sandra Jiménez. Catherine. Catherine profe. Jiménez. Listo. Camilo Lemus. Presente. Aquí López. Aquí estoy. Rubén Darío. Profe Rubén, se le fue el internet. Pero él sí estuvo en una parte de la clase, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Alejandra Moreno. Estoy acá, profe. Listo. Jessica Muñoz. Aquí, profe.
Luis Noa, ese sí lo escuché harto. Aquí, profe. Daniel Ruiz. Presente. Walter. Felipe Urbano. ¿Está Felipe? Aquí, profe, aquí. Karen Valero. Yo, profe. Laura Vargas. Presente, profe. Daniela Zarabanda. Presente, profe. Listo. Listo, chicos. Entonces, damos por terminada la clase de hoy. Yo espero subirles todas las notas de hoy a mañana. Espero que no demoremos. Lo que sí les puedo decir es que la gran mayoría mejoró. Incluso los que habían perdido el corte pasado, ya la mayoría mejoró mucho. No creo que nadie pierda, pero pues no sé, tengo que esperar a los demás profes. Sí, porque me falta ese el ABP como tal. Pero por lo menos en trabajo independiente en el parcial las notas mejoraron mucho. ¿Listo? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Por favor, empiecen a trabajar de una vez en la planilla. Empiecen a trabajar todos. Ojalá puedan trabajarlo de forma individual. Y después, pues, en grupo hacen la del ABP. Pero ojalá que el ejercicio lo puedan hacer todos de forma individual. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vemos. Profe, antes de que acabes, te podría pues recomendar que subieras el video de la clase de hoy pues lo más pronto posible, ya que pues hubieron compañeros que por el tema de la conexión no pueden estar en el transcurso de la clase, pues para que ellos también puedan ir desarrollando la actividad. Listo. Yo trato de subirlo lo más rápido. Es que también mi conexión tiene que aguantar a varios profesores en la casa. ¿Listo? Chao, chicos. Se cuidan.